Nuevamente buenos días a los que llegaron un poco tarde. Les damos la más cordial de la bienvenida. Qué hermoso es estar en la presencia de Jesús. De verdad que no hay otra cosa que el hombre pueda anhelar, sino que Cristo pueda estar en su vida, que more en su corazón. Bien, vamos a continuar. Yo he titulado la enseñanza del día de hoy, La palabra para tu vida. Y para eso quiero comenzar con una anécdota, una historia. Esto sucedió en la ciudad de Illinois, en Chicago. Era un señor, un hombre que estaba tuerto. Y entonces tuvo una hija y fue creciendo esta niña. Y la niña se avergonzaba de su padre y no permitía que la llevara a la escuela por la condición física de su papá, que estaba tuerto. En una ocasión el padre se le ocurrió ir a la escuela y entonces las compañeras de la escuela se empezaron a burlar de la niña y le empezaron a decir: tu papá está tuerto. Y entonces le hacían mucha burla por eso. Entonces la hija, cuando salió, se fueron en el carro, le empezó a reclamar al padre y le dijo: ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a venir por mí. Me da pena, me da vergüenza verte así, que te vean mis amigas. Fue creciendo esta niña, terminó la universidad, se graduó, empezó a trabajar, se casó y se mudaron de Chicago a la ciudad de California. Es cruzar todo el estado americano. Y entonces el hombre en alguna ocasión le habló a su hija y le dijo que había tenido una niña. Y entonces pasaron los años y este hombre se aventuró a ir a visitar a su hija. Cuando llega, toca la puerta, abre la mujer y su niña, y al ver al hombre sin un ojo se espanta y empieza a llorar la niña. Y entonces la mujer se vuelve a enojar con el padre y le dice: ¿por qué viniste? ¿Por qué no me avisaste que venías? El padre se regresó a su casa después de haber recorrido tantos kilómetros y llegó a su casa triste por el rechazo de su hija. Cuando este hombre murió, dejó su testamento, dejó encargado al notario todas las cosas y dentro de las escrituras y demás documentos dejó una carta. Cuando esta mujer se enteró que su padre había muerto, fue a su casa, se presentó al notario y le dijo: yo soy la hija del señor fulano. Y ya le entregó todos los documentos: mire, aquí están las escrituras de la casa, pero le dejó una carta. Y entonces la mujer empezó a leer la carta donde el padre le explicaba y le decía por qué estaba tuerto. Y le empieza a decir: mira, cuando tú naciste con un problema en un ojo. Y entonces yo doné mi ojo para que tú estuvieras completa, para que no te faltara nada. La mujer empezó a llorar y a darse cuenta que a causa de que ella había tenido un problema al nacer y su padre dio su ojo para que estuviera completa. Y así el Señor Jesús nos dejó su palabra para que el ser humano esté completo. Nos dejó la Escritura, nos dejó su palabra para que no nos faltara nada. Nos dejó todo lo que el ser humano necesita. Por eso es que esta palabra es para tu vida. Esa mujer no entendió hasta que se dio cuenta que su padre había hecho un sacrificio por ella, para que estuviera completa, para que no le faltara nada. Y Dios nos ha dejado su palabra con este propósito: que no tengamos necesidad de otras cosas más que de su bendita palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Jesús,
por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor. Háblanos hoy, Señor. Padre, que tu palabra brille en nuestros corazones, Señor. No solamente en nuestra mente y ahí se quede, sino que baje en nuestro corazón esta palabra el día de hoy. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, vamos a las Escrituras. Vamos a Juan 4:46. Juan 4:46 al 54. Dice la Escritura: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces él les preguntó, y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En esta porción de la Escritura nos deja ver algo importante y quiero empezar con ello. Nos enseña la gran necesidad de poder entender, de poder escudriñar las Escrituras, dados los tiempos que estamos viviendo, donde la palabra de Dios tiene que volverse práctica en nuestras vidas. No solamente ya como un conocimiento, no solamente como una rutina, sino como algo práctico en nuestras vidas, hacerla nuestra. Yo hace 8 días decía, tenemos que hacer nuestra la palabra, tanto para aumentar nuestra fe, confirmarla, como un código de conducta en nuestras vidas, porque de no ser así, al paso del tiempo, se vuelve únicamente un conocimiento intelectual que no ayuda en nada, no beneficia en nada, porque no es práctico, no es vivencial, sin ningún provecho para la vida, volviéndose un contrasentido en lo que Dios ha marcado el camino a seguir. El propósito de habernos dejado su palabra es para guiarnos y gobernar nuestras vidas. Y aquí es donde muchas personas la palabra solamente la tienen como un conocimiento, pero no para que gobiernen su vida. Nuestras vidas en manos de Dios pueden estar seguras, porque es una guía, una luz en medio de las tinieblas que cubren esta tierra. Es una brújula. Cuando la gente que se dedica al senderismo, a la exploración, siempre tienen una brújula para orientarse, saber dónde está el norte, el sur, el oriente, el este, etc. Bueno, la palabra es una brújula para el cristiano en un desierto inmenso. Imagínate una persona que se encuentra a la mitad de nada y no tiene cómo orientarse, cómo saber hacia dónde caminar. Bueno, la palabra nos permite orientarnos en ese camino, en el camino correcto, llevándonos a encontrar la salida, la ruta de escape en medio de la adversidad. Por eso muchas personas no encuentran la salida en su vida,
porque no es solamente se ha vuelto leer, pero no como algo que gobierne su vida. La Biblia, la palabra de Dios, a ser parte del cristiano, se encuentran unidas, fundidas, como uno solo, como lo platicábamos hace 8 días, como se fundió como este hombre, Eleazar, su espada estaba fundida con su mano. Así es para el cristiano, se funden en uno solo. Así como Cristo es uno con aquellos a quienes Él ha salvado, gobernando sus vidas, siendo el soberano y rey en sus corazones. Así la palabra, ocupando el lugar que le corresponde en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, reina sobre todo lo que somos. Y entonces es importante que si tú quieres buscar, si tú estás en ese caminar, tienes que entender algo. La Biblia, la palabra de Dios, tiene que regir tu vida como un código de conducta. Y esta palabra, un día fue revelada a los hombres. Y te voy a decir lo que dice en Juan 1 al 4 y versículo 14. Esto que estamos diciendo, esta palabra, un día fue y se reveló a los hombres. Juan 1, versículo 1 al 4 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, preexistente antes de todo y eterno. Pero fíjate que este Verbo se hizo hombre. Verbo, en el griego verbum, o logos, o palabra. Eso es lo que significa el verbo, logos o palabra. Y entonces el verbo, logos, se hizo carne y habitó entre los hombres. Juan presenta a Jesús con un término que era conocido por los judíos y por los gentiles, por los griegos. Estaban familiarizados con este término. La palabra en griego es traducida, te digo, como verbo. Y en ese pasaje es logos, y dice que este verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora, porque de repente decimos, bueno, pues entonces cualquier palabra, cualquier cosa que digamos. No, mira, hay 2 clases de palabra. La palabra que se piensa y la palabra que es expresada. La palabra que pensamos se conoce como concepto, solamente es algo que tú piensas y es un concepto de algo que tú tienes una idea. Algo que imaginamos, pensamos o creemos por ser lo primero e inmediato de lo que concebimos mentalmente. Y obviamente, y esto no nos deja dudas, que primero pensamos antes de hablar. El filósofo francés Descartes dijo algo importante: primero pienso y luego existo. O sea, esa palabra solamente es algo que está aquí, es un concepto. Pero la palabra que se expresa al exterior es un medio de comunicación de lo que pensamos, pues mediante ella nos relacionamos con los demás. En este sentido, Cristo es la palabra expresada por Dios, porque en estos últimos tiempos y desde el principio,
Dios nos ha hablado a través del Hijo, a través de ese verbo, de esa palabra. Y eso lo vemos en Hebreos 1:2. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se escucha bien o se escucha eco? ¿Se escucha bien? Ok. Y entonces dice que por este verbo, por quien asimismo se hizo el universo, por la palabra fueron creadas todas las cosas. Y dijo Dios: hágase los cielos y hágase la tierra, con su palabra. Hágase la luz, las aves, el hombre, por su verbo fue creado todo. Ahora, también en la Escritura habla de Juan el Bautista, pero dice que esta era una voz, pero Jesús era el verbo. Juan era la voz de uno que clama en el desierto. Él era una voz, pero Jesús es el verbo. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia de aquellos que piensan que fue un accidente en la vida cuando se creó la tierra, los cielos, que fue una casualidad, una explosión y que todo surgió? Hay quien quiere pensar esto en lugar de entender y creer que hubo un creador, que con su palabra fueron hechas todas las cosas en un orden correcto y exacto, que por su palabra fueron hechos. Pero un día esta palabra se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Él era la palabra, Él era el verbo, y se hizo carne y habitó entre los hombres. Pero no solamente vino y caminó entre nosotros, no solo hizo una presencia física y dijo: ya estoy aquí solamente, sino que Juan dice que vimos su gloria. Vino Jesús, el verbo hecho carne, pero no solamente vino y habitó entre los hombres, sino Juan dice que habitó y vimos su gloria. Vimos su gloria. Su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso la expresión, tu palabra es verdad. La expresión de Dios se hizo hombre. La palabra de Dios se hizo hombre. Esa misma voz que ordenó que se hicieran los cielos, la tierra, etcétera, esa voz que dio a Moisés los mandamientos para que anduviéramos en ellos y viviéramos, esa voz un día se hizo carne y nació Jesús, el Salvador del mundo. Pero esta palabra existía desde el principio, antes de todas las cosas, ya existía. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces podemos entender que Jesús y sus propósitos fueron y son orientar y guiar a su pueblo, a aquellas personas que quieran seguir, cómo conducirse en la vida, cómo hablar, cómo creer, cómo comportarse. Bueno, en nuestro pasaje inicial, regresando a él, podemos entender algo. Primero, este hombre, este oficial del rey, tenía una necesidad, una gran necesidad. Este hombre era una persona con un alto rango en la casa del rey Herodes, pero a pesar de ocupar una posición tan privilegiada, tanto política y social, pero en esta necesidad o en la necesidad del ser humano, los títulos honoríficos, no importa el grado académico, una situación financiera privilegiada, una posición moral, todo eso no garantiza la salud de los familiares ni del titular. Aunque este hombre poseía un título, había una necesidad en su vida.
su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Entonces vamos a empezar a entender que a pesar de la posición que tú puedas tener en la vida, eso no exime de que un familiar y tú mismo se puedan enfermar. Entonces, este hombre con esa gran necesidad mostraba su debilidad. Se dio cuenta quién era. Todos los hombres, sin excepción, tenemos necesidades. Unos de un tipo, puede ser económico, familiar, enfermedades. Otros con otras necesidades afectivas, emocionales. Pero al final, sin excepción, todos tenemos necesidades. Quien diga que no, puede levantar su mano con libertad y que nos diga cómo le hace, porque todos los seres humanos tenemos necesidades. Este oficial del rey tenía a su hijo enfermo, pero no enfermo solamente que le dio una gripa o le dio un dolor de garganta. Dice la Escritura que su hijo estaba enfermo de gravedad, al grado de estar cerca de la muerte. Y déjame decirte que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en gran opresión, cuando un familiar tuyo se enferma y que ves, o en tu propia vida, cerca a la muerte, cuando nos encontramos en situaciones así, empezamos a ver como ser humano sus limitaciones, nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, que ya no somos tan fuertes como se pensaba. Como la persona que dice, bueno, yo un día me arrepiento, un día buscaré a Dios como debe de ser, pero cuando viene la enfermedad se da cuenta que no era tan fuerte, ni que tenía en sus manos su propia vida. Y entonces empieza a ver que la vida es breve, que somos como polvo y cenizas. Entonces nos damos cuenta que no somos tan especiales y que somos muy vulnerables. Recuerdo a un hombre que decía que él no necesitaba a nadie ni a Dios. Fue al doctor y el doctor le diagnosticaron una enfermedad muy grave. Y entonces el doctor le dijo que le quedaba poco tiempo de vida. Ahí el hombre, a pesar de haber sido un hombre fuerte, con ningunas carencias económicas, se derrumbó. Se vino abajo emocionalmente y de ahí hasta que murió nunca pudo recuperarse. Y es que hasta el hombre más seguro de sí mismo se desmorona ante esta situación. Cuando sabe que va a morir, te decía, nos damos cuenta que no somos tan fuertes, tan independientes, tan indispensables, porque a veces la gente se siente tan independiente y dice, yo con Dios, yo solo con Dios, yo arreglo toda mi vida con Dios, y anda solo. Pero cuando está en esta circunstancia ya se da cuenta que no es tan indispensable, que no somos tan importantes, tan independientes como pensábamos. Por eso es que el palaciego es un hombre que recibe el ayudante o el que estaba con el rey, el oficial del rey. Recurrió a Jesús. Y para el cristiano, ¿a dónde debe de recurrir ante los problemas? A Cristo. Este hombre, siendo un siervo del rey, un ayudante del rey, recurrió a Jesús porque entendió lo que yo te dije anteriormente. Vio su gran necesidad. Vio que nada de lo que tenía o poseía pudo haber evitado que su hijo se enfermara. Y entonces este hombre va y recurre al Señor Jesús. Al recurrir a Jesús, este oficial del rey entendió, te decía que a pesar de su posición, la vida de su hijo se escapaba de sus manos, que no podía hacer nada, que por más que podía traer a los mejores doctores, no podían hacer nada por él, y se estaba escapando su vida de sus manos, que estaba tan imposibilitado que no podía hacer nada. Y fíjate que esto pasa
Cuando empezamos a crecer, empezamos a llegar a una edad ya de, no sé, adultos mayores, ¿verdad? Tal vez los familiares empiezan a ver y dicen, bueno, es que es natural, porque todos cuando pasan los años, la salud se va deteriorando, ¿verdad? Ya no somos los mismos. Bueno, pero este hombre tenía a su hijo y es bien diferente. Cuando un hijo se enferma, ves el sufrimiento del niño o del joven y te duele tanto, porque es tu hijo. No que no te duela ver a una persona, un adulto mayor enfermarse, sino que ya lo vemos más natural. Pero este hombre vio a su hijo enfermo. Ya empezó a ver los sufrimientos por la enfermedad, porque no entendía cómo un joven, cómo un niño puede estar sufriendo tanto. Y digo, si tú tienes hijos, alguna vez se han enfermado, ves su cara de sufrimiento y te duele tanto. Y dices, yo quisiera ahorita cambiar todo lo que tengo con tal de que se sane mi hijo, con tal de que se sane mi hija. Porque te viene un dolor muy, muy fuerte. Viene la impotencia, la desesperación. ¿No ves cómo puedes ayudarle? Ya lo llevaste al médico y no pueden hacer nada. La gente acude al médico con la esperanza de que éste que pueda hacer más allá de sus conocimientos, que lo pueda sacar adelante, que utilice todo lo que está a su alcance, aparatos médicos disponibles, la medicina de última generación, etcétera. Pero también ellos están limitados. Los médicos tienen un límite. En este caso, cuando hay un hijo que tiene una enfermedad terminal, pues ya no hay cura para esa enfermedad. Otra clase de enfermedades se pueden curar con un tratamiento adecuado, una pastilla para el dolor, que le calme ciertos dolores, alguna infección, pero hay otras enfermedades que no se pueden. Por eso es que en este caso que nos ocupa, su hijo se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Ya te imaginarás lo que este hombre sentía. Y esto nos lleva a entender algo, como todo en la vida, todas las cosas del mundo se acaban, se van acabando, nada es eterno, dicen por ahí. Negocios, proyectos personales, la fuerza, la juventud, se va desgastando hasta que el hombre muere o un negocio fracasa. Que una mala inversión se muere, si lo podemos decir así. Cuando la palabra de Dios nos rige, cuando la palabra de Dios brille en nuestras vidas, esas situaciones que vamos viviendo día a día, aquellas cosas que se van deteriorando, esas cosas que se van acabando tienen otro sentido. Porque entiendes que todo es pasajero, porque en la Escritura lo dice. Que todas estas cosas que vemos en esta tierra se van a acabar un día y que no son eternas. Recuerdo, hace poco fui con mi familia, fuimos a un centro comercial y entonces me extrañó ver algo, fue muy particular, negocios cerrados. Negocio cerrado, negocio cerrado, negocio cerrado, negocio cerrado. Y era una plaza que había mucha gente. Y entonces yo me llevaba a pensar cómo muchas personas ponen su confianza en eso, en su negocio, en su prosperidad, ponen su confianza en su juventud, en su fortaleza. Y entonces, cuando yo vi eso, entendí cómo todas las cosas son pasajeras. Y todas esas cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Ella no pasa. Sigue visto. Sabe buscarlo en esos momentos. ¿Sabes por qué? Porque ahí va a encontrar consuelo para su vida. Aquí en la palabra, ¿cuántas veces tú tienes una situación complicada
y no dejas de leer, sino que y de repente viene aquí una palabra para esa necesidad tuya. Y dices, Señor, gracias, porque esto era para mí. Esto era lo que yo necesitaba. El cristiano sabe a quién recurrir. No anda buscando en otros lados, sino sabe ir a Cristo. Porque sabe que ahí está su esperanza y que en esa esperanza hay vida. Este oficial del rey había escuchado de los milagros que Jesús había hecho y se enteró que estaba en Cana. Y vino desde Capernaum hasta Caná y recorrió 25 kilómetros. Imagínate 25 kilómetros de Capernaum a Cana. Tal vez por ser un oficial del rey, tenía un caballo. No todos tenían un caballo, pero tal vez tenía un carruaje. Pero de todos modos eran 25 kilómetros que tenía que recurrir. Era su medio de transporte. Aún así, esa distancia es considerable. Incluso en nuestros días, 25 kilómetros, aunque traigas carro, es una distancia considerable. Pero este hombre no le importó recorrer esa distancia y humillarse delante de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque veía su gran necesidad, la gravedad, la urgencia de su hijo, que si no iba a Cristo, su hijo se iba a morir. Este hombre ocupó un día entero para ver a Cristo. No le importó el sol abrasador, el polvo, las inclemencias del clima, la sed, el hambre. Se olvidó de todo ello. Él sabía de su gran necesidad. Tal vez él decía, no me importa lo que tenga que dejar, no me importa lo que tenga que hacer. Mi hijo se está muriendo y mi única esperanza es llegar a tiempo con Jesús. Él es quien me puede ayudar. Él puede sanar a mi hijo. Amigo, hermanos, quien confía en Jesús, no le importan las circunstancias. Sabe que Él está allí para ayudarlo. Sabe que tiene la respuesta para él, la palabra adecuada para su problema. Amigo, si tú recurres a otras cosas, remedios del mundo, y no a Jesús y a su palabra, hoy es el día que te vuelvas a Él, a su palabra. Porque también para ti tiene Jesús respuestas para tu vida, para tu familia. Jesús tiene todas las soluciones para la vida del hombre en su palabra. Cuando llegó este hombre con Jesús, le rogó, le suplicó, le pidió de favor que descendiera con él a su casa. No le exigió, sino se humilló. ¿Cuántas personas le exigen a Dios? Señor, tú haz algo por mí. Señor, es que tú me dijiste, es que me dijeron que tú lo puedes hacer. Y entonces yo ya lo declaré, yo ya lo expresé y entonces tú lo tienes que hacer. Este hombre no fue su actitud. Este hombre le rogó a Jesús, le suplicó, le pidió por favor, desciende a mi casa. Se humilló porque vio su gran necesidad. Señor, mi hijo se está muriendo, por favor, si no vienes pronto se va a morir. Este hombre no escondió su dolor. No llegó dando el charolazo, yo sirvo al rey y entonces tienes que descender ahorita conmigo porque yo soy alguien especial. No, este hombre vio su fragilidad, vio su gran necesidad. No disimuló su necesidad, se le expresó tal cual a Jesús, no le dio vueltas al asunto, fue al grano, fue directo, fue una petición específica. No comenzó a disertar, no comenzó a utilizar frases rimbombantes, palabras rimbombantes, una forma que pudiera parecer piadosa. No, Jesús, mi hijo se está muriendo. Se está muriendo. ¿Cuántas personas le piden a Dios y piensan que una oración es con palabras
demasiado elaboradas, una oración demasiado construida, sin entender que a Jesús le gusta que la gente se acerque expresándole su gran necesidad. Este hombre tenía un dolor. Y te digo, fue una petición sencilla, nacida de su corazón dolido y necesitado. Esas son las oraciones, las peticiones que Jesús escucha y contesta. Cuando son expresadas reconociendo el gran vacío en la vida del hombre, la gran necesidad en nuestras vidas. ¿Y qué pasa después? En el versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Este hombre vino a Jesús, recorrió tantos kilómetros con una idea, que Jesús viniera con él, que descendiera a su casa. Esa era su idea de este hombre. Esperaba que Jesús le dijera, vámonos, vente. Y este es un problema, es un común denominador en muchos grupos, en personas que solamente quieren creer si ven milagros, se guían por lo que ven o lo que sienten, su confianza está en ello. Cuando estaba en la alabanza sentí algo muy bonito, dice la persona, sentí como escalofríos. Cuando predica tal hermano siento algo, no sé, es algo raro. Esa es su experiencia de fe. Si siento bonito, entonces tengo fe. Y si no siento nada, no tengo fe. La fe no se puede basar en experiencias personales, sino en la palabra de Dios. Ahí está. Es lo que Él dijo, es lo que Jesús dijo, no lo que hizo. Pero también es lo que Él va a hacer, lo que hará, lo que dice en la Escritura. Y esto, hermanos, amigos, es importante, lo que representa para el cristiano en su vida la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ella sabe que está su vida, su confianza. No es lo que puede hacer, sino lo que sabe que Cristo hizo en su vida, lo que hizo Cristo al ir a la cruz del Calvario. Al cristiano le queda claro, no es cuántas cosas va a hacer. Si hoy yo le pido que descienda fuego y que lo haga, entonces voy a creer. El cristiano tiene claro algo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y está cierto, y su fe radica en ello, y no radica en lo que ve en sus ojos, en lo que pueda mirar. El cristiano tiene claro que derramó su sangre por sus pecados y le dio la salvación. Y por ello es que creemos en su palabra, por eso es que creemos en lo que está escrito, no porque no andamos por vista, sino por fe. Creemos todo lo que está en su palabra, todo lo que en ella está escrito. El cristiano, su confianza no es lo que puede observar, sino que sabe y tiene la certeza que un día le verá cara a cara al Señor Jesús. Que va a estar cara a cara, que va a estar sentado con el Señor. Y como Juan se recostaba en su hombro, yo siempre he tenido una idea, y a lo mejor, yo siempre me he imaginado un día estar con Él y poder recargar mi cabeza en su hombro, verlo cara a cara. Esa es una fe, no nos guiamos por la vista, sino por fe. Creemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, no por emociones, sino porque es una vivencia real.
y que todo lo que le pedimos nos lo dará si es conforme a su voluntad. Hace 8 días, ¿te acuerdas? Hemos estado platicando, incluso hace 15 días hablamos de la oración eficaz y dice que es aquella que se conforma conforme a la voluntad de Dios. Entonces el cristiano no espera a que el día de hoy, que ahorita si entra una persona que le falte una mano y oramos y que le crezca la mano nuevamente. No, tiene clara su fe. Entonces, pero vemos a un Jesús con paciencia, corrigiendo al palaciego del rey. Si no vieres señales y prodigios, ¿no vas a creer? Vemos que a pesar del reproche de Cristo, había una confianza genuina, una fe clara, una certeza en la palabra del Hijo de Dios. Una fe que le llevó a insistir que descendiera con él a ver a su hijo. Ya tenía claro, solamente tú, Jesús, eres el único que puede sanar a mi hijo. Por eso te insisto que desciendas conmigo. No había dudas. No una fe fingida. Cuando esta clase de fe en las personas son sacudidas, abrumadas, cuando están en situaciones así, cuando no tiene una fe genuina, empieza a dudar y dice, ¿Dios lo hará? Y entonces son llevadas por su inconstancia de un lado a otro, porque son meras emociones pasajeras. Pero en este hombre no. Él sabía que si Jesús descendía con él iba a sanar a su hijo. Una fe que confía en sus promesas. Cuando Moisés, Dios le dijo, deja tu tierra, sal de tu tierra. Moisés no sabía dónde iba, pero obedeció a Dios, confió en Dios. No sabía dónde iba, pero Moisés siguió como viendo al invisible. Una fe genuina, porque entendemos que lo invisible pues no se ve. Esa fe que lo llevó a un lugar que no veía, pero que sabía que existía, porque era una promesa de Dios. Así este hombre, Señor, desciende conmigo. Desciende conmigo. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús le dijo, primero le quitó los argumentos, lo que era una fe genuina, lo que significa la verdadera fe, no la fe que se guía por la vista, sino por creer en la palabra que Jesús le dijo. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esta palabra es para todos. Es para ti el día de hoy, es para cada uno de nosotros. Jesús dice que aunque estés muerto, vivirás si le crees, si tú crees en Él. Jesús te dice que aunque tú estés muerto en tus delitos y de pecados, si tú crees, Él te dará vida. Él puede darte la vida. No importan las circunstancias, Él las puede cambiar. Él cambió la vida de muchos que vivíamos sin esperanza, vivíamos sin oportunidad en esta vida. Pero un día creímos que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos iba a poder dar vida, y vida en abundancia. ¿Qué le dijo a este hombre? Ve con confianza, ve con seguridad, ve con esperanza, porque yo lo he dicho, porque Jesús es la palabra. No era la expresión, no era la fe en esa palabra, sino era la fe en Jesús, en el Verbo hecho carne.
El hombre se humilla delante de Jesús, le pide, le suplica, escucha de Jesús. Si no ves señales, no vas a creer, no vas a creer. ¿Qué impacto para ese hombre? Esas palabras no eran las que quería escuchar. Estaba desesperado. Esperaba otra respuesta. Pero Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Muchas personas piensan igual que este oficial del rey cuando no se comprende la palabra de Dios. Queremos escuchar lo que nosotros queremos, lo que nos saque más rápido del problema, ¿verdad? Queremos meter nuestra oración en el microondas y que salga como las palomitas, plup, 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 rápido, y ya la sacas a los 3 minutos y fue contestada. No. Cuando no se comprende, cuando no se estudia, cuando no se sustenta tu vida en la palabra de Dios, siempre vas a querer que todo sea rápido. Lo que nos saque más rápido del problema. Hoy tengo este problema, voy y le oro a Dios, le pido a Dios, y entonces que Dios actúe rápidamente, porque yo necesito que Dios actúe y que Dios resuelva este problema, que resuelva esta enfermedad, que nos saque rápido del problema. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una fe sencilla, una claridad de lo que dice la palabra, de lo que es creer en Jesús. No es al momento. La fe verdadera lleva a tener paciencia, esperanza a lo porvenir. Este hombre, imagínate, quería escuchar unas palabras de Jesús, pero Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Ve con confianza, ve con una certeza, porque yo lo dije. Porque es palabra mía. La verdadera fe lleva a tener paciencia, esperanza. Cristo quiso erradicar desde la raíz cualquier duda de este hombre, cualquier estorbo, cualquier pensamiento o ideas que le estorbara para que creyera verdaderamente a su palabra, para que dejara la vida de su hijo en sus manos. Y así Dios trata con nosotros. La fe verdadera es no que te resuelva todo, sino es dejar en sus manos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra esposa, la vida de nuestro esposo, la vida de todos en sus manos. No creas que Jesús estaba haciendo un juego de palabras. No creas que estaba queriendo retardar, sino que le quiso quitar todos los argumentos para que este hombre creyera verdaderamente. ¿Sabes? Cuando Dios no contesta inmediato, es porque quiere tratar algo en mi vida, en tu vida. Y a lo mejor tú no ves la respuesta inmediata, pero ¿sabes qué? A Jesús no se le olvida. A Él no se le ha olvidado. No se puede ligar la fe, siempre te digo, con milagros. Se puede pensar que si recibes un milagro, un favor de Dios, eso es fe. Que la persona es un hijo de Dios porque recibió un favor. Pero nos damos cuenta con esto que su confianza no está en Jesús, sino en lo que Jesús le puede dar. Esa es la confianza del hombre. ¿Cuánto me puede dar Jesús? Pero no es una fe en el Hijo de Dios. La fe verdadera está sustentada, te he dicho, en la palabra de Dios. No se basa en lo que vemos, sino en lo que escuchamos y creemos. La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y entonces, ¿cómo viene la fe? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y creemos, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? No es por vista,
lo que oímos y creemos. Algunos se aprendieron equivocadamente a que pasen cosas imaginarias para creer. Personas que dicen, Dios, si pasa esto, entonces puedo decir que estoy en el lugar correcto. No, no es así. Dios no se mueve así. Tal vez yo no vea cosas, no veo mucha gente, pero yo sé que Dios está aquí. Y mi confianza es esa. Esa es mi certeza. Porque aquí en la palabra dice que con pocos o muchos Él trae salvación. Y también dice, manada pequeña, no temáis. ¿Verdad? Mi confianza no es el número, sino que tú puedas alcanzar la salvación. Y eso es lo que quiere Cristo. Si lo que vemos según nuestra apreciación está bien, entonces ahí es lo correcto. Si hay milagros, si se levantan muertos, ahí está la verdad. Donde se sienta bonito, ahí está Dios. Ahí es donde la gente entra en mucha confusión. Te decía, esperamos que si entra un hombre con un manco, le va a crecer inmediatamente una mano si oramos. Pero debemos tener cuidado. Cuando no conocemos la Escritura, en la palabra nos enseña que en estos tiempos tan confusos, en los últimos tiempos que estamos viviendo, vendrán personas que harán señales y prodigios, milagros, pero que no vendrán de parte de Dios. Por eso es que tú no te puedes guiar por ello. Por eso es que tu confianza no está en ello, sino únicamente en Cristo Jesús. Vendrán personas que harán señales y prodigios, milagros. ¿Sabes para qué? Para que la gente sea confundida, para que nos confundamos, para extraviarnos de la fe verdadera. ¿Sabes que habrá señales en el cielo de parte del anticristo? Y habrá milagros. Y hasta los escogidos serán engañados, dice la Escritura. Por eso es que la fe no se ve, es la esperanza. Es algo que no vemos, pero que sabemos que va a pasar. Por eso es que nuestra fe no puede sustentarse en lo que vemos, sino únicamente en la palabra de Dios. Todo debe estar sustentado en esto. Si lo dice aquí, creemos. Si no lo dice, no vamos a creer. Porque nuestros sentidos pueden ser extraviados, pueden ser engañados. Creyendo que Él hará, sabemos y confiamos. Habrá momentos en donde se nos pueda nublar la vista. Nuestra mente se puede llenar de dudas. Nos pueden venir muchas cosas a la mente, dudar de lo que Dios ha prometido. Tal vez empezamos a ver que las cosas se ponen peor cada día, no vemos con claridad y podemos perder de vista que a Jesús no se le olvidan las cosas. Nunca se le van a olvidar. Jesús le mandó al hombre, ve porque tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús, se dio media vuelta y regresó corriendo a su casa. Se subió en el caballo tal vez en el que venía, pero ya era muy diferente su actitud. Cristo le había hecho y le quitó todas las ideas de lo que no era la fe, la confianza. Entonces este hombre regresa a su casa lleno de confianza, de alegría.
sin ninguna duda en su corazón. ¿Qué diferencia de aquel que llegó angustiado, preocupado? Ahora ya era un hombre diferente. Ya no era el mismo. No porque se hubiera imaginado cosas o que sintió algo en el estómago como mariposas ahí repapaloteándole, no. O que dije, sí, es cierto. Y que se hiciera una idea mental, sí, es cierto, se va a sanar, se va a sanar, se va a sanar. No, ya era muy diferente. Y el hombre iba convencido de que lo que le dijo Jesús iba a pasar. ¡Tu hijo vive! ¡Tu hijo vive! ¡Qué diferencia de hombre! Ya no siguió por otra cosa, sino que creyó en la palabra para encontrarse con su hijo. Imagínate, tuvo que regresar y andar otros 25 kilómetros para llegar de Capernaum a Cana. Pero ya no iba con esa angustia. Ya quería llegar a su casa y ver el momento en que ver a su hijo sanado, porque Jesús lo dijo. Porque no lo dijo cualquier hombre, lo dijo el unigénito del Padre, Cristo Jesús, el verbo hecho carne, lo dijo. «25 kilómetros más, pero tranquilo». Como cuando Dios te da una promesa y la vas y estás en ese camino y no ves cosas, no ves resultados, pero sabes que Dios no miente. Entonces este hombre ya no había incertidumbre, ya no había tristeza, había desaparecido ese semblante de mortificación, eso que le estaba afectando tanto. Así es el cristiano. El que le busca a Jesús a través de su palabra tendrá que ser suficiente para su vida. Así como este hombre, la palabra de Dios fue suficiente para creer. Para el cristiano, la palabra de Dios es suficiente para su vida. Es suficiente, lo es todo, porque gobierna su vida, sustenta su vida. Porque aquí está la vida. Pero muchas veces se nos olvida que Jesús dejó su palabra para garantizar que nosotros estuviéramos completos en Él. ¿Te acuerdas de la anécdota que te di, que te leí, te dije? Dios dejó su palabra para garantizar que estuviéramos completos en Él. No dejó nada al aire. No solamente te salvó, sino que nos dejó su palabra para que no nos faltara nada. Para estar completos en Él, en el presente y en el futuro, con esperanza, con dirección, con esa luz que nos guía en la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra. Que nos guíe en la oscuridad, que en su palabra está todo lo que necesitamos, pero es necesario, indispensable hacerla nuestra, abrazarla, como se abraza algo muy preciado, de mucho valor. Y así yo te puedo decir que cada paso que des, cada paso que damos, serán pasos seguros, pasos firmes, sin titubeos. No habrá incertidumbre, entendiendo que por muy torpe que seamos, si nos apegamos a ella, que no tengo muchos estudios, no importa. Si te apegas a ella, no te vas a extraviar, no te vas a perder, porque esto rige tu vida y en ella puedes estar seguro.
Cuando el hombre desciende a su casa, imagínate la felicidad de los criados, porque eran parte de su familia. Y entonces dice que salieron a su encuentro. No se esperaron a que llegara, sino que llegaron a decirle las buenas nuevas. No dice cuántos metros, cuántos kilómetros, pero dice que salieron a su encuentro. Señor, tu hijo vive, está bien. Se le quitó la fiebre, está sano. Sus dolencias ya no están. Tu hijo vive. Imagínate su rostro de felicidad. Su corazón lleno de gozo, de alegría, porque la palabra de Jesús se había cumplido. Preguntó la hora en que se había sanado y le dijeron a las 7. Y se acordó de la palabra de Jesús, que esa era la hora en que le había dicho: tu hijo vive. Tu hijo vive, ni un minuto antes, ni un minuto después. A las 7 le dejó la enfermedad y fue en el momento en que Jesús dijo: tu hijo vive. Porque, amigo, hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, se cumplirá a cabalidad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Y por eso es que sus palabras son verdad y son vida. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esa palabra que es Jesús, Él es para siempre. Y se cumplirá en nuestras vidas y en nuestras familias si le creemos. Termina diciendo: y creyó él con toda su casa, con su familia, todos sus sirvientes eran parte de su casa. No solamente creyó su esposa, sus hijos, sino todos los que estaban en su casa. Y creyó con él toda su casa. ¿Fue por el milagro? No, él dio testimonio de haberle creído a la palabra de Dios. Por eso es que la gente vio su fe genuina. ¿Qué vieron en este hombre? Una certeza en Jesús. Cuando ven los demás esta clase de fe en tu vida, ¿sabes qué? Van a creer. Van a creer. Esa es nuestra confianza. Yo no tengo duda. No sé cuándo, no sé si mañana, pero yo sé que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo lo sé. Y no porque me haga una idea, sino porque Él lo dijo. Por cuanto has creído. Por cuanto has creído. Por cuanto crees. La palabra ya está y se cumplió y se cumplirá. Por eso es que si confiamos, Juan dice: vimos su gloria, tú y yo veremos su gloria. Claro que sí, vamos a ver su gloria. ¿No quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Claro que sí, yo la quiero ver en mi vida y en mi familia. Por eso le creo. Veremos la gloria como del unigénito de Dios. Por eso es que a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Porque Él vive y su palabra es vida.
Por Él y por ella vivimos y hoy nos mantenemos en pie. ¿Sabes por qué? Porque Él vive. Porque fue el Verbo hecho carne. Esa es nuestra esperanza. No es lo que vemos, sino lo que creemos. Por eso es que Él se merece toda la gloria y la honra. Y quiere hacer algo en tu vida. Claro que sí, pero tienes que creer. Pero no como tú piensas, sino como Él lo manda. Él es el Verbo hecho carne. Él está antes que todo. Es el Verbo preexistente y eterno. Y su nombre se llama Jesús. Todo va a pasar. Todo se acabará. Pero Él no va a pasar. Ni su palabra. Eso aquí lo dice. Y yo lo creo. ¿Qué te parece? Vamos a ponernos de pie. Es un día de gozo. Es un día de alegría. ¿Sabes por qué? Porque Él está vivo. Él está vivo. Y su brazo no se ha cortado para salvación. Él quiere ayudarte. Por eso esta palabra es para vida. Para tu vida. Y su nombre es Jesús. A Él sea toda la gloria y la honra. Solo Él se merece todo. Todo. Amén. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, poderoso. ¡Aleluya! Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, Poderoso reina. y de noche cantaremos celebrando Dando su poder con alegría del corazón. como el que va con flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder porque Él es poderoso de Israel. El ¡Aleluya! poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos hablará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se
poderoso de Israel. Y los ojos del cielo se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Juan dijo, y vimos la gloria como del unigénito. Te digo una cosa, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Porque lo ha prometido. Porque lo dijo. Porque Él no miente, porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él es poderoso para cumplir su palabra. A Él no se le escapa nada. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de las Escrituras. Te adoramos, Señor. Alzamos hoy tu nombre alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo hoy declara tu poder. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién es y quién será? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Toda la honra, Jesús, para ti, Señor, porque tú te la mereces. Cordero de Dios, por los
caminos donde nada quiero pisar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde anda, quiero pisar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde él anda, quiero andar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo
Eres todo para mí, Jesús. La palabra para ti, para tu vida es: ve con tu fuerza, ve con esperanza, ve con una certeza de que Jesús hizo algo en tu vida y la quiere hacer. Ya no seas incrédulo, créele a Él, a su palabra. Este hombre tuvo dudas, como todos, pero Jesús le enseñó que Él es la palabra encarnada. Ve, tu hijo vive. Aunque estés muerto, vivirás. Esa es la palabra de verdad. Puedes ir a tu casa hoy entendiendo algo. No es tus fuerzas, no son tus ganas. Jesús te dice: ve, búscame a mí. En Él encontrarás la respuesta a tu vida. Aquello que no has podido, Él es la respuesta. Él lo es todo. Él es el eterno y sabio Dios. Padre, te damos gracias, Jesús, por tu palabra del día de hoy, Señor, porque tú lo prometiste, Señor, que ibas a estar con nosotros todos los días. Y tú no mientes, Señor, tú lo cumples y lo seguirás cumpliendo. Por eso es que te honramos, te glorificamos, Señor, y queremos seguirte. Queremos que tu palabra nos gobierne, que sea todo en nuestras vidas. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque viniste y habitaste entre los hombres, el Verbo hecho carne, el que no miente, para darnos vida. Gracias, Señor. Eres precioso, Jesús. Eres hermoso, Señor. Eres lo más hermoso que pudo haberme pasado en la vida. Gracias. Gracias, Señor. De verdad, muchas gracias, Jesús, por lo que has hecho y lo que harás. Esa es nuestra confianza. Aunque no veamos, Señor, creemos y creeremos en ti, Señor, y no dudaremos. Muchas gracias, Padre. Damos gracias en tu precioso nombre, que sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque sin merecerlo dejaste el trono y te hiciste hombre. Y nos dejaste tu palabra. Nos dejaste tu palabra para que conociéramos y aprendiéramos más de ti cada día. Gracias, Señor, porque no nos dejaste incompletos, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga. No falte. Dios va a seguir hablándole, yo se lo aseguro. Cuídense mucho y cualquier cosa estamos para servirles. Que Dios les bendiga.